Hola muchachos, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que se llama consecuencias de la Guerra Fría. Conflicto árabe-israelí, Vietnam, Cuba, entre otros conflictos bilaterales. Bueno muchachos, quiero hacerles la eh, aclaración. Ya envié sus calificaciones a dirección. De verdad, a muchos de ustedes quiero felicitarlos. La verdad, les fue muy bien, me sorprendieron muchísimo. Sigan así muchachos, de verdad, ya saben y ya les hice yo hincapié. De hecho, desde que comenzó este semestre, igual cuando vi sus calificaciones del primer parcial, y después pues les dije, no quiero que se vayan al extra porque les voy a hacer un extra muy pesado, va a ser oral, van a tener que ir a la escuela a que hagan su examen, entre otras cosas. Pero ya saben quiénes son los que han estado fallando. Ya están sus reportes de forma semanal, y pues saben quiénes son. Entonces, muchachos, de verdad, yo los invito a que los que hagan falta, los que no estén constantes tanto en asistencia como trabajos y tareas, pues se pongan al corriente, porque de verdad ya estamos en lo último del semestre, ya casi concluye este semestre y pues sí va a ser un poco pesado que estén en exámenes extraordinarios, porque pues ya están a un pasito de irse a su universidad y pues ya allá es una mecánica muy diferente a la de la prepa. Entonces, váyanse con esa mentalidad de que ya se tienen que hacer un poquito más responsables de lo que ya son, porque la verdad sí son responsables, pero en algunas ocasiones pues sí, sí por ahí se les va un poquito, pero sí les comento pues que los que van un poquito mal, pues se repongan, que le echen ganas y pues para que no se vayan al extraordinario. Bueno, como les comenté al inicio de esta pequeña charla, es mi comercial, como siempre hago comerciales. Ya me tienen que pagar por hacer comerciales, pero bueno. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la Guerra Fría, los conflictos árabe-israelí, Corea, dije Corea, Corea, Vietnam, Cuba, entre otros conflictos, eh, bilaterales. Ya vimos anteriormente qué fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, qué fue la Guerra Fría, cuáles fueron también las causas de la misma, quiénes firmaron los tratados internacionales de paz, quiénes fueron los países que integraron este tratado, si siguen así, cómo fue la forma discriminatoria, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver que al final de la Guerra Fría trajo una serie de cambios estructurales que dieron lugar a la llamada Guerra Fría, como ya lo habíamos anteriormente visto. Con ella una serie de cambios de orden mundial, que sí, efectivamente sí se dio. La rivalidad entre la URSS y Estados Unidos, que hasta la fecha Rusia está en problemas todavía con Estados Unidos, y eso yo creo que nunca se va, yo creo que nunca se va a terminar. Pero bueno, entre la rival que se da entre la URSS, que es Rusia, y Estados Unidos, llevó un periodo de tensión política a un nivel mundial. ¿Se acuerdan cuando yo les había comentado, muchachos, que básicamente cualquier guerra, ya sea guerra fría, ya sea guerra caliente, ya sea guerra sangrienta, guerra bioquímica, biomagnética, biotodo, se dan casi siempre por meramente conflictos políticos, por movimiento económico, pues ahora sí que por eso, por el, por el tema económico, porque básicamente lo político trae aparejado las consecuencias meramente económicas. ¿Por qué?
porque básicamente, como quien dice, el peso o la moneda mueve al mundo en general. ¿A quién no nos gusta el dinero? Yo creo que a todos nos gusta el dinero, pero tenemos que trabajar para conseguirlo. No tenemos que pelearnos por obtener el dinero, simple y sencillamente trabajando y haciendo las cosas bien, pero muchas personas no lo piensan así. Bueno, eh, esta tensión política se da a nivel mundial. En cualquier momento podría desencadenar una guerra atómica a gran escala cuando se da el movimiento de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita no, porque ahorita sí ya nos mandaron el COVID, pues, pero esa fue una guerra biológica, pero sí, imagínense, nos avientan una bomba o así ya no nos queda ni para análisis. Pero bueno, como consecuencia de ello, el surgimiento de distintos conflictos que eran alentados por la necesidad de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de controlar diversos puntos estratégicos de lo que era Asia, África, Medio Oriente y América Latina por medio de la economía, la política y la milicia. Yo creo que de cierta forma América Latina, que también es México, hace parte de México, pues sí la controla un poquito Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente muchas personas de Latinoamérica siempre hacen la migración al país vecino que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le ven más futuro, porque le ven más bonanza, porque ellos ven que tentativamente llegar a Estados Unidos, hacer el sueño americano, es ya obtenerlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado anteriormente, pues sí, Estados Unidos es una de las principales potencias mundiales, al igual que Japón, al igual que China, al igual que Rusia, al igual que Europa. Entonces, pero de cierta forma, lo que es Estados Unidos, desde a lo largo de la historia, pues sí viene siendo un movimiento o viene siendo un país más de los más importantes que tiene el mundo, que mueve básicamente también al mundo en general. ¿Por qué? Porque muchos quieren Estados Unidos porque tiene muchísimo dinero, pero también hay países los cuales no se les ha dado a lo mejor la importancia, no se les ha dado la óptica de observar, el poder ver más allá de esto, porque de cierta forma Estados Unidos ha sido mal manejado por políticos o por gobernantes o representantes de ese país que lo ha hecho quedar mal parado ante otros países y ante estos movimientos. ¿Se acuerdan que esto que se presumía que esta guerra era lanzada por China al mundo en general porque había salido mal con Donald Trump, anterior presidente de Estados Unidos, que le dijo, ¿sabes qué? Tú llévate tus cadenas, ya Donald Trump le dice al presidente de China, llévate tus productos, sácalos de Estados Unidos, yo ya no los quiero. Si no me quieres pagar más aranceles, los aranceles son los impuestos. Si no quieres pagar los aranceles que yo te estoy poniendo para tus productos, entonces ya no entran a mi país. Entonces China, ¿qué le dijo? Entonces saca todas tus cadenas de restaurantes, saca todo lo que pertenece aquí de mi país y llévatelos a otro lado. Y ahí es cuando se da esa lucha y acuérdense que se presumía que esta guerra del COVID, que era una guerra biológica que había hecho China para perjudicar también a todos, porque siempre dicen que Estados Unidos maneja a México a diestra y siniestra, que yo la verdad yo sí lo creo. Pero bueno, uno de los principales escenarios de estas confrontaciones fue el Medio Oriente. Su antecedente fue el sionismo que surgió en Europa desde los finales del siglo XVIII. El pueblo judío tuvo que abandonar sus guerras cuando en el año 70 después de Cristo el Imperio Romano la invadió y derrotó, perdón, y derrotó, ay Dios, y derrotó, perdón, al pueblo de Jerusalén.
En el tiempo fueron ocupadas, fueron ocupadas los tributos árabes y después el Imperio Otomano. Sí, efectivamente, pues básicamente sí, muchachos, porque la lucha que todavía sigue dándose por la obtención de lo que son los pueblos musulmanes, los pueblos árabes, el Medio Oriente, se da casi siempre. Ustedes yo creo que no se acuerdan, estaban todavía bien chiquititos o todavía ustedes no nacían. Ay, yo pues creyéndome pues muy viejita, pero no, no estoy viejita. Anteriormente había un conflicto y sigue dándose ese conflicto en el Medio Oriente por la posesión del Medio Oriente, básicamente. ¿Por qué? Por Estados Unidos. Porque el Medio Oriente, lo que es Arabia Saudita, Israel, Vietnam y demás, son muy ricos por el petróleo. Ellos tienen yacimientos naturales de petróleo. Entonces es por eso que se da ese conflicto. Y Estados Unidos a fuerza quiere tener el control de esos terrenos. Y antes pues se dio muchísimos años la lucha era cuando estaba en Estados Unidos el presidente, si mal no recuerdo, ay, ¿cómo se llamaba ese señor? Que se me va su nombre. Este, George Bush. Estaba él y estaba una lucha por obtener esos territorios, que hubo mucho derramamiento de sangre. De hecho, enviaban hasta, se decía que fue cuando se da el desplome de las Torres Gemelas, que fue el primer ataque terrorista que da el Medio Oriente para acá, para Estados Unidos. Atacaron también en ese entonces el Pentágono, me parece. Bueno, se hizo ahí un descontrol total y sí estuvo muy fuerte. Hubo un derramamiento horrible de sangre hasta que el que atacó, el que mandó que atacaran las Torres Gemelas, pues el ejército, la milicia de Estados Unidos, pues lo derrotó. Y pues en algunas ocasiones decían que estaban mandando allá de donde estaban en guerra del Medio Oriente, mandaban hacia Estados Unidos paquetes con un virus que se llamaba el virus Anthrax y no sé qué más cosas. O sea, era un descontrol y que también había en ese aspecto, pues también era una guerra biológica. Pues, pero sí, el peor ataque, y yo creo que ustedes pues sí lo saben y yo creo que sí lo han escuchado, pues fue el ataque que se da a las Torres Gemelas y también pues hubo un ataque al Pentágono. Pero bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el territorio de Palestina, habitado por árabes, fue controlado por Gran Bretaña, que ya lo habíamos visto anteriormente, que Gran Bretaña hasta la fecha pues es una de las potencias mundiales más importantes. Los ingleses ofrecieron a los judíos, crear un hogar nacional de judíos en la tierra palestina, lo que provocó confrontaciones con la población árabe. A causa de la persecución nazi en Europa, la migración judía a Palestina aumentó, provocando la incomodidad de los colonos árabes, y los enfrentamientos entre ambos pueblos se intensificaron, agravando a diferencias religiosas o culturales. A comienzos del periodo de la fecha, que se agudizó entre 1956 y 1967, cuando Israel invadió los territorios de Gaza, Cisjordania, Sinaí y Altos de Golán. La Liga Árabe fue derrotada y esto derivó un desplazamiento de Líbano y Jordania y de la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, que confrontó a Israel en el ámbito militar. Aunado a la industrialización y el crecimiento de la producción petrolera, que es lo que les venía diciendo, pues estos países son meramente petroleros y eso es lo que hace tan rico, porque son yacimientos naturales de petróleo, y es por eso que
Estados Unidos forzosamente quiere tener el control de Estados Unidos, de estos países. Venezuela se agruparon la Organización de Países de Explotación de Petróleo con el fin de hacer frente a las transnacionales petroleras y regular el precio del crudo. En este contexto, en el año de 1973, Egipto y Siria intentaron recuperar los territorios ocupados por Israel durante la conmemoración judía de Yom Kippur. Pero el intento terminó con la derrota de los árabes. Hasta hoy el conflicto entre Arabia e Israel continúa. Es lo que vemos en algunas veces en las noticias, que básicamente pues todo el tiempo se la pasan en conflicto bélico, en conflicto sangriento. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay niños, hay imágenes pero tan tristes, tan crudas, que hay niños que una vez a mí me llamó mucho la atención, una, la vi no recuerdo, creo que fue en Face, no recuerdo si fue en Face o fue en las noticias, donde lanzaron una bomba a un hospital y cayó exactamente la bomba en los cuneros y salía la gente, los trabajadores de ahí del hospital, las mismas personas que estaban siendo atendidas y sus familiares lógicamente que estaban ahí con ellos, salían con los niños recién nacidos en brazos, muchos ya muertos, personas, mujeres que estaban dando a luz, o sea, fue una imagen demasiado cruda, que te das cuenta que por la moneda, que por el hecho de tener más poder, tú destruyes algo o destruyes una vida, una sociedad en general que no tiene la necesidad, que ellos vienen a este mundo a vivir, no a pelear. Entonces te das cuenta que básicamente la vida no tiene precio. La vida de una persona en este aspecto los tratan como objetos. No tienen un eje en específico de proteger a lo mejor la sociedad en general, a la sociedad en general como tal. Entonces te das cuenta que verdaderamente el dinero es el que mueve al mundo, que no es otra cosa más que el dinero y el poder. El dinero y el poder. Si tú tienes el poder, tienes dinero. Y si tienes dinero, tienes poder. Entonces, es un infinito. Un círculo que nunca se va a terminar. Porque les digo, si tienes poder, tienes dinero. Y si tienes dinero, tienes el poder. Tú eres tratado como te ven. Y de ahí no hay absolutamente más. Entonces, cuando al continente asiático, la URSS y Estados Unidos continuaron patrocinando conflictos en regiones consideradas estratégicas en la antigua Indochina, se enfrentaron las dos potencias antógonas. Cuando el conflicto fue procedido por la invasión francesa en la zona, que se dio como resultado el Acuerdo de Ginebra de 1954, los cuales dividían a la península en tres estados independientes, que fue Laos, Camboya y Vietnam. Este último se dividió en el paralelo 17 en el área enfrentada, que fue el norte comunista, el sur capitalista, bajo la influencia estadounidense. La guerra de Vietnam comenzó en noviembre de 1955, cuando Estados Unidos combatió la intromisión en el sur, su zona de influencia, por parte de los grupos guerrilleros del norte, conocidos también como el Frente de Liberación o Viet Cong, quienes liberaron por el nacionalista
anticolonialista, Ho Chi Minh. Buscaba, ya sé chino, las palabras en español no me salen, pero ¿qué tal el chino? Buscaban la unificación del país bajo el régimen comunista. El ejército estadounidense envió a más de 500,000 soldados, además de armas como el napalm, una gasolina gelatinosa que provocaba incendios duraderos, y aviones bombarderos, que dañaron el medio ambiente y causaron miles de muertes y desplazados. Imagínense, yo nunca había escuchado las armas como el napal. Y eso yo nunca lo había escuchado, la verdad, pero sí, no, hombre, mejor aquí en Michoacán que ni vayan a este a escuchar esto. Muchachos, hagan de cuenta que no escucharon esto. Entre las tropas estadounidenses hubo incorporaciones de heridos y muertos, lo que aumentó la presión interna que forzó el gobierno estadounidense a firmar el acuerdo de 1973 para la salida de las tropas. En julio de 1976, Vietnam se convirtió en una república socialista de Vietnam y comenzó su vida como un estado independiente. Otro conflicto que surge en el continente asiático ocurrió al principio de la década de 1950 en la península de Corea, con la invasión militar soviética que buscaba asegurar el área de influencia, mientras que Estados Unidos ya había ocupado el sur del país desde los fines de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de terminar con el dominio de Japón en la religión. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos independizaron a Corea, y el país quedó dividido en dos, que fue o es el norte comunista y el sur capitalista, ambas partes bajo la influencia en el apoyo de las potencias militares respectivas. En julio de 1950, el ejército de Corea del Norte, apoyado por la URSS y por China, invadió Corea del Sur y atravesó el paralelo 38, el límite entre las dos naciones. Estados Unidos defendió a Corea del Sur y provocó a punto de entrar a la frontera entre los dos países, que conserva hasta hoy. En el año de 1953 se firmó el Armisticio de la Paz entre las dos Coreas, donde ambas fueron reconocidas oficialmente con sus diferencias políticas y económicas. Por otra parte, en América también hubo enfrentamientos entre ambas potencias. Un ejemplo ocurrió en la isla de Cuba, donde Estados Unidos había mantenido una serie de gobiernos afines a él, culminaron en el régimen dictador de Fulgencio Bastida, quien gobernó despóticamente debido a que en 1953 un grupo inconforme liderado por Fidel Castro atacó el cuartel de Moncada. El primer ataque fracasó y los revolucionarios cubanos fueron encarcelados. Cuando fueron liberados, se exiliaron en México. Ay, en México, Dios mío santísimo, México donde quiera pues está metido, donde se unió el argentino Ernesto Che Guevara. Y el argentino, o el sol de este líder del Che Guevara, pues yo creo que es uno de los representantes más icónicos que tiene la historia. Y conocieron al expresidente Lázaro Cárdenas, quien los apoyó para volver a Cuba. Sí, efectivamente, muchachos, pues México, donde quiera también mete su nariz. Ay, todo el tiempo. Bueno, desde el regreso a su país, Castro inició una guerra de
guerrillas entre la Sierra Maestra. Ahí durante 2 años un grupo fue ganando adeptos. Los revolucionarios entraron a La Habana en enero de 1959. Ya en la capital cubana, los revolucionarios establecieron un gobierno comunista con el apoyo de la URSS. La expropiación y la nacionalización de las empresas estadounidenses molestó al gobierno de Estados Unidos y provocó el rompimiento diplomático entre las dos potencias en el año de 1991. 61. En este año Estados Unidos organizó un ejército de descendientes cubanos con la misión de invadir la bahía de Cochinos y derrotar a Fidel Castro. Además, encabezó la política de aislamiento y sanciones económicas contra la isla, logrando que en el año de 1962 fueran expulsadas de la Organización de los Estados Unidos. Ante estos acontecimientos, México otra vez adoptó una política diplomática de respeto y mediación, esto que reflejó de modo especial durante la llamada crisis de los misiles en octubre de 1962, que empezó con la instalación de misiles soviéticos en La Habana. Ante esta amenaza, el presidente estadounidense de aquel entonces, John F. Kennedy, respondió con la prisión militar para que la URSS retirara los misiles. Al final, la URSS y Estados Unidos acordaron desinstalar los misiles en Cuba y en Turquía, respectivamente, así como mantener la comunicación directa y constante. Efectivamente, muchachos, pues básicamente estas consecuencias que se dan, pues es la guerra para obtención, para colonización y para gobierno de otros países. Y pues, si bien es cierto, yo creo que anteriormente ustedes a lo mejor ya habían escuchado algo que siempre Estados Unidos se quiso quedar con Cuba, que México todo el tiempo mete su cuchara donde quiera que va porque nunca se puede quedar calmadito y siempre por eso dice nuestro presidente que mejor, ¿cómo, cómo dice? Primero besos y abrazos antes que balazos, algo así. Entonces, pero antes sí, pues, ay, México hasta la fecha sigue siendo bien metiche. Pero bueno, muchachos, estas básicamente fueron las consecuencias que trajo lo que fue la Guerra Fría, que anteriormente pues ya lo habíamos visto, cómo se da, por qué se da, y pues Estados Unidos siempre ha sido uno de los países hasta la fecha que ha sido más representativo en todo aspecto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por ser una de las potencias más importantes que tiene el mundo, pues considera que tiene que tener más territorio, tiene que alcanzar más territorio para sí mismo, el poder lograr más cosas. Es por eso que tanto escuchan que Estados Unidos y que Estados Unidos y que Estados Unidos. China, Japón también es una de las potencias y sobre todo también Rusia es una de las potencias también más importantes que tiene el mundo en general, y pues son casi siempre las que han estado en conflictos bélicos a lo largo de los años. Y pues fíjense, en muchas ocasiones aquí lo maneja nuestro libro de apoyo, que en el Medio Oriente se dan luchas o se dio una lucha en el año 70 después de Cristo. Imagínense cuántos años no han pasado y todavía no se acaban esos conflictos, precisamente por las ideas o las ideologías religiosas que tienen en esos países, en estos territorios geográficos del mundo. Y pues es de ahí donde les digo, pues cada movimiento, cada guerra, yo creo que se da por eso, muchachos, básicamente por los pensamientos tan irracionales en algunas ocasiones que se tiene por parte de personas que están en un poder, porque les digo y les vuelvo a repetir siempre, cuando hay dinero, cuando tienes dinero quieres el poder, y cuando tienes el poder, pues quieres el dinero. Entonces, la moneda mueve al mundo, muchachos, y siempre una guerra, váyanse con esa
con esa mentalidad de que cada guerra trae aparejado un pensamiento o una disposición meramente política y meramente económica. Bueno, muchachos, se van a ir con tarea, sí, se van a ir con tarea, lo siento mucho. De la página número 96 van a tener que realizar la actividad que se describe. Posterior van a tener que leer el texto verde de la página número 98 y después realizar la actividad de la página número 99. Esta actividad me la van a tener que realizar para el día de hoy, entregarla al correo de la materia, ya saben cuál es. Cualquier duda o aclaración, pues ya saben que estoy en el grupo de WhatsApp. Muchachos, de verdad les solicito de la manera más atenta y respetuosa que me manden por favor las tareas y los trabajos que les solicito a la hora que también les solicito y al correo por favor de la materia. Por favor, háganme ese favor, muchachos. Bueno, muchachos, es todo por el día de hoy. Espero que hayan la tarea para el día de hoy me la van a tener que entregar, si alcanzan a entregármela antes de que termine esta clase, muy bien, y si no, van a tener hoy antes de las 5 de la tarde para enviármela al correo de la materia. Muchísimas gracias, muchachos, ya saben, cualquier duda o aclaración me encuentro en el grupo de WhatsApp a sus órdenes y pues nos vemos para la siguiente clase que es mañana. Cuídense mucho, muchachos, que tengan un excelente día. Un abrazo para todos.